Verano de 1943. Tras la fallida Operación Ciudadela, el ejército alemán es obligado a retroceder hacia el oeste. En la zona central, el grupo de ejércitos centro tiene que abandonar progresivamente el saliente de Orel y dirigirse hacia Smolensk. En el sur, el grupo de ejércitos de von Manstein comienza a dirigirse poco a poco hasta el río Dnieper. Tan solo el grupo de ejércitos norte, que todavía estaba situado en la ciudad de Leningrado, se mantiene en sus posiciones, aunque son conscientes de que serán el próximo objetivo del Ejército Rojo. Debido a este motivo, miles de trabajadores forzosos e ingenieros alemanes recibieron la tarea de construir una gigantesca línea defensiva. Así pues, el 11 de agosto, Hitler firmó una orden que exigía la construcción del llamado Muro del Este. Esta línea defensiva iría desde el río Narva hasta el Mar Negro. Aunque iba en contra de su tendencia a luchar por cada centímetro de terreno, Hitler tuvo que enfrentarse a la realidad por una vez después de la ofensiva soviética posterior a Kursk. En el sector norte, en las inmediaciones del lago Peipus, esta posición sería conocida como la línea Panther, y es exactamente en este asunto en el que nos vamos a centrar en el vídeo de hoy. Una vez que estuviera completamente construido y equipado, Hitler esperaba que su muro oriental fuera una barrera tan formidable que el ejército rojo se desangraría tratando de penetrarlo. En esencia, sería un retroceso a la guerra de trincheras y las batallas de desgaste similares a las de la Primera Guerra Mundial. La línea defensiva tenía dos problemas básicos. El primero era el tiempo que llevaría a construirla. Los avances soviéticos ya habían empujado las tropas alemanas peligrosamente cerca de la línea propuesta, y algunos tramos ya estaban ocupados por el Ejército Rojo. El segundo era la mano de obra. Una vez que se alcanzó finalmente la posición, algunas unidades alemanas estaban tan mermadas que solo había un soldado por cada 50 kilómetros de frente. Mientras la situación se deterioraba en el centro y en el sur durante el verano, el sector ocupado por el grupo de ejércitos norte, del mariscal de campo George von Klücher, permaneció inquietamente tranquilo. En agosto, Küchler recibió información que indicaba que los soviéticos estaban concentrando sus tropas en la cabeza de puente de Oranienbaum, una zona en la costa del Golfo de Finlandia al oeste de Leningrado, que estaba en manos del segundo ejército de choque. Más al sur, en el sector en manos del 16º ejército alemán, los informes indicaban que también se estaba produciendo una concentración de tropas en el límite entre el grupo de ejércitos centro y el grupo de ejércitos norte, frente a la ciudad de Nebel. De esta forma, todo apuntaba a que los soviéticos lanzarían un ataque en pinza sobre ellos con el objetivo de cercarlos. Klücher respondió a las posibles amenazas retirando 5 divisiones de la línea para formar una reserva preparada que pudiese contrarrestar cualquier ataque soviético. No obstante, 2 de esas divisiones se perdieron casi de inmediato cuando Hitler las envió al sur para apuntalar otros sectores. El grupo de ejércitos norte disponía de 2 ejércitos, situándose el 18º ejército en las inmediaciones de Leningrado y el 16º ejército al sur del lago Ilmen. En total, sumaban algo más de 500.000 de hombres y tan solo 140 carros de combate, siendo muchos de ellos los pertenecientes al 502 Batallón Panzer Pesado del famoso Otto Karius. Frente a ellos se situaba el frente del Volkhov y el primer y segundo frente báltico, que sumaban algo más de 1 millón de efectivos y unos 600 carros de combate. La primera unidad soviética en atacar fue el tercer ejército de choque, y lo hizo el 6 de octubre contra el flanco sur del grupo de ejércitos norte. Las unidades alemanas que se encontraban en las inmediaciones de la ciudad de Nebel, siendo ellas divisiones de campaña de la Luftwaffe, se desintegraron casi al instante. Lo único que pudo hacer Klücher para corregir la situación fue enviar a las 3 divisiones que tenía en reserva más al norte, pero tardaron mucho en llegar, y para cuando lo hicieron, los soviéticos habían abierto una brecha de 24 kilómetros. De las 3 divisiones, solo una de ellas pudo llegar finalmente a la zona debido a que las otras 2 sufrieron sabotaje de los partisanos que consiguieron retenerlos. Por suerte para los alemanes,
los soviéticos decidieron detener su avance y adoptaron posiciones defensivas. Su éxito inicial fue tan grande que ellos mismos se sorprendieron y pensaron que los alemanes planeaban atacarles por los flancos. En otras palabras, no esperaban que los alemanes fuesen tan débiles. Durante el mes de noviembre, los soviéticos continuaron avanzando por ese sector y ganaron más terreno. Hitler ordenó a Küchler que contraatacase para eliminar dicho saliente, pero todos los ataques alemanes fracasaron. El líder alemán estaba furioso debido a que veía que el grupo de ejércitos norte era muy débil y estaba claro que no resistiría el ataque de envergadura que se esperaba de forma inminente. En cualquier caso, la lucha por el saliente de Nebel, que tuvo lugar durante los últimos meses de 1943, solo sirvió para debilitar al grupo de ejércitos norte, que tuvo que enviar continuamente refuerzos hasta este sector. El 16 de diciembre, Hitler se dio cuenta de que no era posible destruir el saliente de Nebel. De esta forma, el 27 de diciembre, el líder alemán aceptó la petición de Küchler de acortar sus líneas. Esta retirada proporcionó a los alemanes más tropas para defender la línea y reforzar las posiciones a lo largo del frente. Cabe señalar que el grupo de ejércitos norte era el único grupo de ejércitos que aún no se había retirado a la línea Panther del muro oriental. Desde septiembre, una fuerza de unos 50.000 civiles e ingenieros habían trabajado en la línea del norte, construyendo unos 6.000 búnkers y colocando 200 kilómetros de alambre de púas. También se cavaron otros 40 kilómetros de trincheras y fosos antitanque. El plan de retirada del grupo de ejércitos norte comenzó en septiembre. Estaba planeado que el ejército alemán, junto con el millón de civiles que vivían en la zona que se iba a abandonar, se fuesen retirando poco a poco hacia la nueva línea defensiva. Se estimó que las primeras unidades comenzarían a retirarse en enero. No obstante, Hitler dictaminó que nadie se moviese hasta que los soviéticos atacasen. A finales de mes, el 18º Ejército perdió una de sus mejores divisiones, la primera de infantería, que fue enviada al sur para reforzar el frente. También se enviaron 2 divisiones más durante los primeros días de enero. Con cada pérdida, Küchler protestó directamente ante Hitler, sin ningún resultado. A cambio de estas pérdidas, Hitler envió al tercer cuerpo Panzer del teniente general de las SS Felix Steiner para reforzar el sector de Oranienbaum, por el que se preveía que los soviéticos atacarían. A principios de enero de 1944, las unidades del 18º Ejército en torno a Leningrado y la cabeza de puente de Oranienbaum estaban al límite de sus fuerzas. Este sector estaba ocupado por el segundo ejército de choque soviético, al que se le oponía el tercer cuerpo Panzer SS de Felix Steiner. A continuación, se situaba el 50 y el 54 cuerpo de ejército alemán. En total, sumaban 6 divisiones de infantería. Frente a las unidades soviéticas alrededor de las alturas de Sinyavino, estaba el 26 cuerpo de ejército, con 5 divisiones de infantería, y la Legión Azul Española, que era lo único que había quedado en Rusia tras la vuelta a España de la División Azul. El último sector en poder del 18º Ejército era una zona sobre el río Volkhov, que iba desde Kilisi hasta Novgorod. A lo largo del río se encontraba el 28 Cuerpo de Ejército, con 3 divisiones más de infantería, y más al sur estaba el 38 Cuerpo con 3 divisiones más. Al sur del lago Ilmen se encontraba el 16º Ejército con unas 17 divisiones repartidas en sus 6 cuerpos de ejército. En total, ambos ejércitos sumaban algo menos de 500.000 de hombres y tan solo 140 carros de combate. Por otro lado, el plan soviético consistía en aislar y destruir al 18º Ejército antes de que pudiera retirarse a la línea Panther. En el plan operativo final se incluía un ataque en 2 frentes. El segundo ejército de choque partiendo de la cabeza de puente de Oranienbaum y el 42 ejército atacando al sudoeste desde Leningrado. Los 2 ejércitos debían unirse en Ropsa, a unos 25 kilómetros al suroeste de Leningrado,
para atrapar a las divisiones alemanas que ocupaban el corredor entre Leningrado y Oranienbaum. Mientras se desarrollaba el ataque de pinza, se utilizaría el 67 Ejército para contener a las fuerzas alemanas al sur de Leningrado. Una vez concluida la primera fase, los tres ejércitos debían avanzar hacia el oeste y suroeste, superando a otras divisiones alemanas que intentarían alcanzar la línea Panther. Más al sur, junto al lago Ilmen, el 59 Ejército arrasaría las posiciones alemanas y contactaría con la pinza soviética al suroeste de Leningrado. En resumen, los soviéticos habían planificado un doble envolvimiento. A su vez, el 16º Ejército alemán sería atacado por el segundo frente báltico que también lo empujaría hacia el oeste. El 14 de enero de 1944, los soviéticos iniciaron su gran ofensiva frente a Leningrado. En el bombardeo previo participaron unos 100 bombarderos y miles de piezas de artillería, que arrojaron más de 100.000 proyectiles sobre las líneas defensivas alemanas en apenas 65 minutos. Algunos sectores del tercer cuerpo Panzer SS cerca de Oranienbaum quedaron completamente arrasados. Cuando el fuego de artillería terminó, el 43 y 122 Cuerpo de Fusileros, junto con 2 brigadas de tanques, atacaron desde el sector que los soviéticos controlaban en Oranienbaum. Debido a los grandes efectos de los bombardeos iniciales, el ataque tuvo mucho éxito y los soviéticos llegaron a capturar a muchos alemanes. Pese a los esfuerzos alemanes por contener el avance, para finales de ese día, las vanguardias soviéticas se pudieron abrir paso hasta la ciudad de Ropsa. Para el día siguiente, el 42 Ejército se unió al asalto y comenzó a avanzar hacia la ciudad de Pulkovo, amenazando con cercar a parte del 50 Cuerpo de Ejército alemán. El bombardeo inicial que los rusos realizaron en este ataque llegó a doblar al del día anterior, bombardeando con más de 220.000 proyectiles una sección alemana de apenas 17 kilómetros. Pese a que en el sector atacado se encontraba la veterana y bien preparada 170 División de Infantería alemana, nada pudo hacer para contener el ataque soviético y se vio obligada a retroceder al menos 5 kilómetros hacia el suroeste. Ese mismo día, el segundo ejército de choque continuó su avance hacia el este para conectar con las vanguardias del 42 Ejército en algún punto entre Ropsa y Pulkovo. Por en medio, quedaban varios cercos con soldados alemanes que habían quedado aislados. Al ver que sus líneas se desmoronaban, Steiner ordenó a la división Panzergrenadier SS Norland que contraatacara para evitar que los soviéticos conectasen sus líneas. No obstante, el ataque alemán fracasó por completo debido a su inferioridad numérica. Durante los 2 días siguientes, el Ejército Rojo siguió avanzando. Para el día 16, el 54 Ejército atacó en su sector, con la ciudad de Lyuban como objetivo. Sin embargo, en esta ocasión su ataque fracasó debido a la dura resistencia de los alemanes. Para el día 18, los soviéticos estaban cerca de cercar al 50 Cuerpo de Ejército alemán, y su comandante solicitó que se le permitiese retirarse. Desde el cuartel de Hitler, la única orden que llegaba era la de resistir hasta el final, sin ceder terreno. Mientras este debate interno alemán tenía lugar, para el 19 de enero, los soviéticos completaron el cerco al este de Ropsa. Lindemann, el general que comandaba al 18º Ejército, dio permiso para que las 2 divisiones que habían quedado cercadas rompiesen las líneas soviéticas y conectasen con el resto de las unidades alemanas. Finalmente lo pudieron hacer durante la madrugada del 20 de enero. Mientras se desarrollaba la batalla por el corredor de Oranienbaum, el 59 Ejército del Frente Volkhov atacó al 38 Cuerpo de Ejército alemán que estaba al norte de la ciudad de Novgorod. El objetivo era tomar esta ciudad y desalojar el flanco derecho del 18º Ejército alemán. Nuevamente, más de 130.000 proyectiles de artillería anunciaron el inicio de la ofensiva, que también se inició el día 14, al igual que la del segundo ejército de choque en Oranienbaum. En este sector, debido a ciertas dificultades que tuvieron los soviéticos para movilizar a sus unidades blindadas y a la dura resistencia planteada por los alemanes,
El avance del 59 ejército se vio paralizado. Al día siguiente, las defensas alemanas fueron flanqueadas por el sur y los soviéticos lograron avanzar hacia el oeste, abriendo una brecha de hasta 20 kilómetros. Finalmente, Novgorod quedó rodeada por el norte y el sur y resistió hasta el 19 de enero, cuando se dio la orden de retirada. Al día siguiente, los soviéticos capturaron definitivamente la ciudad. Con la caída de Novgorod, Kuchler se dio cuenta de que su grupo de ejércitos estaba siendo flanqueado. Una vez más pidió a Hitler que le permitiera retirarse. Tras enzarzarse en una discusión sobre hasta dónde se retirarían las tropas, Hitler dio permiso a regañadientes para retirarse a la llamada línea Rollbahn, que era una de las posiciones defensivas secundarias que se habían construido con anterioridad. El consiguiente acortamiento de la línea significó que ahora se podían utilizar 3 divisiones como reserva. Por otro lado, el segundo frente báltico, que operaba al sur de Meskerov, también estaba causando problemas al 16º ejército alemán, pero sus primeros ataques tuvieron poco éxito. Sin tiempo para descansar, tanto el 42 ejército soviético como el 54 y el 59 recibieron la orden de seguir atacando en dirección oeste. Los ataques fueron apoyados por unidades partisanas, que interrumpieron totalmente las líneas de suministros y comunicación interior del 18º ejército alemán. Durante el mes de enero, los partisanos destruyeron varios tramos de líneas férreas, volando más de 300 puentes y descarrilando un total de 133 trenes. Estos ataques fueron devastadores para la moral del soldado alemán. Para el día 21, y sin que los alemanes pudieran detener el avance soviético, los rusos continuaron avanzando hacia el lago Peipus. Una vez más, Kuchler voló al cuartel general de Hitler para exigir que se le permitiese retirarse hacia la línea Panther. «Estoy en contra de todas las retiradas», respondió Hitler. El líder alemán dijo que quería que los soviéticos sangraran y sufrieran tantas bajas como fuera posible antes de descender sobre la línea Panther. Kuchler argumentó, sin éxito, que cuando finalmente se permitiera al grupo de ejércitos retirarse a la línea, podría no tener tropas suficientes para defenderla. Para el día 23 de enero, los soviéticos continuaron avanzando hacia la ciudad de Gatchina, donde tuvieron un enfrentamiento con el 502 Batallón Panzer Pesado. Ante esta dificultad que encontraron los soviéticos, comenzaron a enviar más y más refuerzos al sector hasta que terminaron por superar a los alemanes. Además, otro ataque ruso lanzado desde el sureste amenazó con rodear a los alemanes que resistían cerca de Gatchina. En los días siguientes, el avance soviético se produjo a un ritmo constante, aunque lento. La línea ferroviaria entre Gatchina y Kingisepp se cortó el día 27. En una nueva reunión que tuvo lugar entre Hitler y Kuchler ese mismo día, el comandante alemán le dijo que ya había perdido a 40.000 hombres y que lo único que podía hacer era retirarse. Sin el conocimiento de Hitler, Kuchler ya había ordenado la retirada. Una vez que el líder alemán se enteró, envió a Walter Model a sustituir a Kuchler, pasando a ser el nuevo comandante del grupo de ejércitos norte. De su general favorito, dependía ahora de tener el hundimiento del frente norte oriental. Sin embargo, la situación era tan crítica que ni Model pudo solucionarla. En el sector de Steiner, los restos de sus divisiones destrozadas retrocedieron hacia el Narva y Kingisepp bajo una fuerte presión soviética. A finales de enero, los supervivientes del tercer cuerpo Panzer SS en el flanco izquierdo del grupo de ejércitos norte estaban en su mayoría al otro lado del río Narva. A ellos se unieron los restos del 54 cuerpo de ejército y el 26, que llegaron muy mermados a sus nuevas posiciones. Esas unidades alemanas fueron las primeras del grupo de ejércitos norte en ocupar su parte de la línea Panther. La posición del río Narva sería escenario de batallas sangrientas, pero los alemanes continuarían defendiéndola durante meses. Por otro lado, en el sector frente al lago Peipus, el general soviético Popov estaba planeando otro ataque con su segundo frente báltico
diseñado para apoyar los esfuerzos del resto de ejércitos rusos en el norte. No todos los cuerpos de ejército alemanes habían logrado cruzar el río Narva, y tanto el 28 Cuerpo de Ejército como el 38 y el 50 corrían el peligro de ser aniquilados frente al lago Peipus. Con este objetivo, los soviéticos se lanzaron de nuevo con todo lo que tenían al ataque. Ante esta situación, Model no tuvo más remedio que actuar con rapidez. Su primera acción fue ordenar que se formara una línea que se extendiera al oeste de Ruga hasta la orilla sur del lago Peipus. 3 divisiones de infantería alemanas, que se habían salvado hacía unos días de ser cercadas y aniquiladas, recibieron la orden de defender la nueva línea defensiva. Finalmente, el ataque soviético volvió a golpear con fuerza a los alemanes, que aunque pudieron replegarse hacia el suroeste, no pudieron evitar que la totalidad de su 58 División de Infantería quedase rodeada al norte de Luga. Durante el día 11 de febrero, Model se reunió con sus generales y llegaron a la conclusión de que tenían que retirarse definitivamente a la línea Panther para acortar todo lo posible la línea de frente. Hitler, por su parte, temía que una incursión rusa en los estados bálticos hiciera que Finlandia pidiera la paz. En este punto, ni siquiera Berlín podía ignorar la calamitosa situación que se estaba produciendo en el grupo de ejércitos norte. Hitler comprendió finalmente que el grupo de ejércitos no podía seguir librando la guerra de desgaste que esperaba que detuviera a los rusos. Luga ya había sido abandonada el 12 de febrero, y otras ciudades y pueblos importantes estaban al borde de la caída. Finalmente, no le quedó más remedio que permitir la retirada general a la línea Panther. Por otro lado, a lo largo de febrero, el 16º ejército fue brutalmente atacado por los soviéticos y no le quedó más remedio que retirarse. Para evitar el colapso, Hitler terminó concediendo una retirada acelerada a la línea Panther, que las tropas de este ejército ocuparon a principios de marzo. En tan solo un mes y unos días, el Ejército Rojo pudo romper el cerco alemán en Leningrado y hacerlo retroceder hasta los estados bálticos a más de 200 kilómetros de distancia. No obstante, no consiguieron cercar ni aniquilar al grupo de ejércitos norte tal y como pretendían. De haberlo conseguido, hubieran podido avanzar sin oposición hasta Prusia Oriental y se hubieran anexionado los estados bálticos en una fecha tan temprana como febrero de 1944. Se estima que los 3 grupos de ejércitos soviéticos sufrieron en esta operación unos 76.800 muertos y cerca de 240.000 heridos. Por su parte, los alemanes sufrieron unos 24.000 muertos y 46.000 heridos. Los germanos mantendrían sus posiciones en el norte hasta el verano, cuando los soviéticos atacaron y diezmaron al grupo de ejércitos norte. A partir de este punto, el Ejército Rojo estuvo lanzando un ataque tras otro contra la línea defensiva alemana con la intención de acceder a los estados bálticos. Se estima que desde el mes de febrero al mes de julio de 1944, los soviéticos lanzaron un total de 5 grandes ofensivas junto con una serie de ataques menores. Una y otra vez, los soviéticos fueron repelidos a costa de numerosas bajas que se sitúan cerca de los 300.000 efectivos. Durante la ofensiva del mes de marzo, tuvo lugar una de las acciones individuales más intrépidas de la guerra, en las que Philipp Bildt, un comandante Panzer de la división Nordland, acabó con unos 14 T-34 y frenó en seco la penetración que había logrado el Ejército Rojo. Con esta acción, ganó la tan ansiada Cruz de Caballero. Pese a los éxitos alemanes conteniendo a los soviéticos en las inmediaciones del río Narva, la situación en otros sectores del frente comenzó a ser crítica. El 22 de junio de 1944, el Ejército Rojo inició una de las mayores operaciones de la guerra, que fue conocida con el nombre de Operación Bagration. Este asalto masivo aniquiló al grupo de ejércitos centro en Bielorrusia, creando un colapso en las líneas defensivas alemanas. Como resultado, el grupo de ejércitos norte quedó en una posición extremadamente vulnerable, con el riesgo inminente de ser cercado y aislado a lo largo de la costa báltica. Esta amenaza estratégica
comprometió gravemente la capacidad alemana para mantener el control en la región. Debido a este peligro cada vez más real, el general del Grupo de Ejércitos Norte, Johann Fiesner, propuso a Hitler una retirada de todas sus tropas a las inmediaciones de Riga. La reacción de Hitler fue de rechazo total, y le dijo que sus tropas debían defender hasta el último hombre la línea de frente en el río Narva. No obstante, el grupo de ejércitos estaba muy debilitado y ya no disponía de reservas. De esta forma, Fiesner avisó de que difícilmente aguantarían un nuevo ataque soviético. Finalmente, el general alemán propuso retirarse a una nueva línea defensiva llamada la línea Tannenberg, que se encontraba a solo 15 kilómetros al oeste del Narva, en lugar de a 400, como se encontraba la ciudad de Riga. Tras estudiarlo mejor, Hitler le concedió este repliegue durante el día 22 de julio. Mientras los alemanes se preparaban para replegarse, los soviéticos los sorprendieron con un nuevo ataque masivo en el sector que comenzó el día 24 de julio. Este ataque hizo entrar en pánico a algunas unidades alemanas, que terminaron cediendo en el sector sur del río Narva. Así pues, para el 25 de julio, muchas unidades alemanas que se retiraban en dirección oeste de Narva quedaron en un corredor muy estrecho en las inmediaciones de la localidad de Sinimae. Para apoyar su defensa, las unidades del tercer cuerpo Panzer SS bajo el mando del general Felix Steiner aprovecharon 3 colinas presentes en el sector. Las 3 colinas se extienden de este a oeste. La colina oriental era conocida por los estonios como la colina del orfanato. La central se llamaba colina de los granaderos y la más occidental se llamaba la colina del amor o colina de la torre. Las colinas tienen pendientes pronunciadas y se elevan entre 20 y 50 metros por encima del terreno circundante. La ubicación de las unidades del tercer cuerpo Panzer SS en el sector de Sinimae, conocido como las Colinas Azules, era la siguiente. La cuarta brigada de granaderos Panzer SS Nederland se atrincheró en el flanco izquierdo de la línea Tannenberg. Unidades de la 20ª División de Granaderos Waffen SS Estonia en el centro y la 11ª División de Granaderos Panzer SS Norrland en el flanco derecho. Por último, la División SS Langemark quedó en reserva. El mariscal soviético Leonid Komarov consideró la línea Tannenberg como la posición clave del Grupo de Ejércitos Norte y reunió a las mejores unidades que tenía para lanzar el nuevo ataque. De esta forma, el segundo ejército de choque se preparó para atacar las posiciones alemanas desde el este y el octavo ejército soviético desde el sur. En total, sumaban unas 11 divisiones de infantería y 6 regimientos de tanques. De forma aproximada, en esta batalla se enfrentarían unos 22.200 soldados del eje, siendo la mitad de ellos estonianos y la otra mitad de países como Noruega, Holanda o Dinamarca, contra con unos 150.000 efectivos soviéticos. Del mismo modo, la diferencia entre blindados era de 20-1 a favor del ejército rojo. Se estima que el número total de blindados en el bando alemán era de entre 80 y 90, mientras que los soviéticos disponían de unos 1.800. Entre ellos se incluyen algunos de los novedosos IS-2. Por último, hay que indicar que el general alemán Fiesner fue destituido del mando justo durante el repliegue a estas nuevas posiciones, y Ferdinand Schöner le acababa de sustituir al mando del Grupo de Ejércitos Norte, que pronto quedaría al borde de la aniquilación. El 26 de julio, persiguiendo a los alemanes en retirada, el ataque soviético cayó sobre la línea Tannenberg antes de que los hombres de la división Norrland se asentasen en el lugar. La fuerza aérea y la artillería soviética dispararon sobre las posiciones alemanas miles de bombas y obuses, destruyendo la mayor parte del bosque en las colinas. Acto seguido, las divisiones de fusileros 201 y 256 soviéticas, apoyadas por el 98 Regimiento de Tanques, asaltaron las posiciones de la división SS Norrland y pudieron tomar el lado este de la colina del orfanato. La posición pudo mantenerse gracias a varias secciones de la división Langemark que llegaron como refuerzo. Durante esa noche,
Una compañía de antitanques de la división Langemarck pudo recuperar la parte de la colina del orfanato que se había perdido unas horas antes. En la mañana del 27 de julio, las fuerzas soviéticas iniciaron otro potente bombardeo de artillería sobre Sinimae. Anticipándose a un ataque de infantería enemigo, Steiner concentró sus pocos blindados en funcionamiento, que consistían en 7 carros de combate justo al norte de la ciudad, entre las colinas del orfanato y la de los granaderos. Allí se situó también a los restos de la división Norland. El ataque principal soviético de este día se concentró en la colina del orfanato y en los miembros de la división Langemarck que se encontraban al sur de la colina. Durante el ataque, los soviéticos emplearon 50 blindados con los que pretendían volver a ocupar la colina. No obstante, los voluntarios flamencos lograron destruir 14 blindados utilizando sus Panzerfaust y rechazaron inicialmente el ataque. Sin embargo, poco más tarde se vieron superados y tuvieron que abandonar su posición y replegarse hasta la colina de los granaderos. Dejaron atrás a unos 60 hombres, quienes, junto con algunos estonianos, se encargaron de resistir el ataque soviético y cubrir la retirada de sus compañeros. Algo más al norte de la colina del orfanato, el segundo ejército de choque soviético lanzó otro ataque que nuevamente fue rechazado por los hombres de Steiner. Finalmente, el único ataque que triunfó fue el que lanzaron sobre la propia colina del orfanato, y tras aniquilar a los pocos hombres que quedaban para cubrir la retirada de los soldados flamencos, el Ejército Rojo se hizo con ella durante las primeras horas de la tarde. Mientras estos enfrentamientos estaban teniendo lugar, el nuevo comandante del Grupo de Ejércitos Norte llegó a las inmediaciones de la ciudad de Sinimae y ordenó que se lanzasen contraataques para recuperar la colina que acababan de perder. Poco después de la reunión, el comandante de la división Norland, Fritz von Scholz, fue alcanzado por un fragmento de proyectil frente a su puesto de mando y murió. Cumpliendo la orden de Schoner, un batallón de la Norland junto con otro estoniano lanzaron un ataque sobre la posición del orfanato que fracasó tras sufrir numerosas pérdidas. De esta forma, la colina del orfanato cayó definitivamente bajo el control soviético, mientras que los soldados del tercer cuerpo Panzer SS se replegaron a la colina de los granaderos. A continuación, la artillería soviética concentró sus ataques en esta nueva colina, mientras que la infantería y los carros de combate del segundo ejército de choque se preparaban para volver a atacar. La mañana del 28 de julio comenzó con un nuevo ataque soviético que trató de flanquear por el norte la colina de los granaderos. Durante este enfrentamiento se volvió a producir una acción muy destacada que protagonizó un belga llamado Remy Tjirgen de la división Langemarck. Utilizando un cañón antitanque de 75 milímetros, conocido como PAC-40, este sargento destruyó primero 4 blindados soviéticos, a los que se sumaron otros 6 más por la tarde. La acción lo hicieron ganador de una cruz de caballero. La batalla acabó para el soldado belga cuando un carro de combate IS-2 cargó directamente contra él. Ambos cañones dispararon simultáneamente. El IS-2 fue destruido, pero la explosión hizo que Tjirgen fuera lanzado lejos de su cañón. Gravemente herido, no fue encontrado hasta varias horas después del enfrentamiento. Para anticiparse a una retirada alemana de la colina, los rusos bombardearon a los soldados del eje al oeste de la colina. Sin embargo, los soldados de la división Langemarck avanzaron hacia tierra de nadie, rechazando de nuevo el ataque ruso. Esta victoria tuvo lugar a costa de que la división Langemarck fuese prácticamente aniquilada. Debido a esto, no pudo volver a participar en un enfrentamiento importante. Esa misma noche, los alemanes intentaron recuperar la colina del orfanato, pero todos los ataques fueron rechazados por los rusos. Finalmente, Steiner ordenó la retirada de todas las fuerzas hacia la nueva línea de frente en la colina de los granaderos. El día 29 de julio volvió a comenzar con un intenso bombardeo de la artillería soviética. Los alemanes, bien atrincherados, sufrieron muy pocas bajas. Una vez cesó el ataque de artillería,
6.000 soldados soviéticos, apoyados por blindados, atacaron la colina de los Granaderos. La 109 División de Fusileros asaltó el flanco norte defendido por la División Nederland, mientras que la 72 y 120 División de Fusileros atacaron desde el este a los soldados estonianos. El ataque de flanqueo por el norte fue rechazado por los holandeses, que consiguieron infligir fuertes pérdidas a su enemigo. Sin embargo, al sur, los soviéticos pudieron rodear a los defensores y llegaron hasta la colina del Amor. Los búnkeres alemanes que se habían construido allí estaban pobremente defendidos y fueron destruidos uno tras otro. Además, la vanguardia blindada soviética consiguió llegar hasta la localidad de Baibara, marcando el punto más alejado del avance ruso hasta septiembre de ese mismo año. Esta penetración amenazó con cercar a las tropas de Felix Steiner que se encontraban más al este, resistiendo en las colinas. Al mediodía del 29 de julio, las fuerzas soviéticas casi habían capturado la mayor parte de la línea defensiva Tannenberg, aunque las cimas de las dos colinas más occidentales seguían resistiendo. Por otro lado, Steiner ordenó que sus últimos carros de combate tratasen de mantener bajo control la carretera entre Tallin y Narva, por la que sus tropas deberían replegarse si la presión soviética continuaba aumentando. Los panzers alemanes se dirigieron hacia Baibara y terminaron por obligar a su enemigo a retirarse. Mientras este ataque estaba teniendo lugar, los soviéticos capturaron la colina del Amor. Poco después, y tras muchos esfuerzos, un grupo de soldados noruegos y estonianos pudieron volver a retomar la colina del Amor, sufriendo fuertes pérdidas. En este momento de la batalla, se estaban produciendo intensos combates a lo largo de toda la línea de frente, en la que ambos bandos estaban sufriendo enormes pérdidas. En total, los soviéticos lanzaron 8 ataques para capturar la colina de los Granaderos, pero todos ellos fueron rechazados. Para el día 30 de julio, un ataque de artillería masivo aniquiló a la mayor parte de los soldados de Steiner que todavía mantenían la colina de Granaderos bajo control alemán. Pese a ello, un nuevo ataque de la infantería y blindados soviéticos para tomar la colina volvió a fracasar, perdiendo al menos 12 carros de combate. A pesar de las grandes pérdidas sufridas, el segundo ejército de choque soviético no logró sus objetivos durante el mes de julio. En agosto, las líneas se reorganizaron y hubo una pausa en los combates. Aunque las unidades de las SS infligieron grandes pérdidas a los rusos, también sufrieron bajas significativas. En este momento, la fuerza de la división Nederland equivalía a un regimiento y la Langemark a solo varias compañías reforzadas. Por otro lado, el segundo regimiento estonio dejó de existir como unidad efectiva. Entre el 28 de julio y el 10 de agosto, los rusos continuaron lanzando múltiples ataques sin éxitos. Finalmente, el 10 de agosto, el Consejo de la Guerra del Frente de Leningrado ordenó detener los ataques contra la línea Tannenberg. La batalla dejó un saldo devastador: 10.000 bajas alemanas junto con una docena de blindados perdidos, frente a las más de 100.000 bajas y 160 blindados perdidos del Ejército Rojo. La colina del Amor, recientemente recuperada, y la de los Granaderos permanecieron bajo control alemán hasta mediados de septiembre, cuando el grupo de ejércitos norte tuvo que replegarse debido al peligro de quedar rodeados. Si bien los ataques que los soviéticos estaban realizando contra Narva o al sur de Pskov no estaban teniendo mucho éxito, no fue así el que lanzaron al norte de Kaunas, que en apenas unos 10 días logró avanzar unos 200 kilómetros y el 1 de agosto llegó hasta el Golfo de Riga. Con esto, todo el grupo de ejércitos norte quedó aislado por primera vez desde que había comenzado la guerra. Esto, como es natural, hizo saltar todas las alarmas en el alto mando alemán, que intentó por todos los medios remediar la situación. Sin embargo, recordemos que justo en esa misma fecha los estadounidenses habían roto el frente de Normandía por Avranches y la caída de Varsovia pendía de un hilo. Tras unos 20 días aislados en Estonia, sin comunicación terrestre con el resto de ejércitos alemanes, para el día 19 de agosto, los alemanes pudieron reorganizarse y abrir una brecha en las líneas soviéticas que volvieron a conectar con las tropas que habían quedado aisladas.
Así pues, y si bien la situación quedó estabilizada para principios de septiembre, quedó claro que la situación alemana en Estonia era ya imposible de mantener. Esto llevó a que durante dicho mes de septiembre, los alemanes iniciasen un repliegue generalizado bajo una intensa presión soviética. Sin embargo, y por desgracia para ellos, no hicieron más que salir de una situación desesperada para encontrarse en otra igual. Para principios de octubre, una vez finalizado el repliegue en Estonia, la mayor parte de estas unidades se encontraban en las inmediaciones de Riga, en donde se había producido un enorme cuello de botella. Fue entonces cuando para el día 5 de octubre, los soviéticos iniciaron una nueva ofensiva más al sur, esta vez contra la ciudad de Memel, que hoy en día es conocida como Klaipėda. De igual modo que habían hecho en su anterior ataque contra el Golfo de Riga, los soviéticos pudieron llegar hasta la costa báltica en apenas 4 días, y esta vez sí, aislaron al grupo de ejércitos norte alemán de forma definitiva. Con respecto a otros cercos que había sufrido el ejército alemán a lo largo de los últimos años, hay que decir que este tenía a su favor que podía ser suministrado por mar, y esto lo cambiaba todo, pues las divisiones podían mantenerse en un estado de combate óptimo. Sin embargo, es aquí cuando surge una de las preguntas clave. ¿Qué sentido tienen estos más de 200.000 soldados en Curlandia, cuando a finales de 1944 eran las fronteras originales de Alemania las que estaban amenazadas? La razón principal que dio el líder alemán fue, en primer lugar, que esta posición en Curlandia era necesaria para defender toda la costa báltica alemana. En segundo lugar, se creía que la presión que los soviéticos iban a ejercer en Curlandia no sería hecha en el nuevo frente del Vístula, por lo que su defensa sería mucho más cómoda. Esto desde mi punto de vista ha quedado demostrado como que fue completamente erróneo, pues el ejército rojo era capaz de seguir atacando en el frente del Vístula con total ferocidad, y lo más ventajoso para los alemanes hubiese sido disponer de más hombres para poder tener una defensa con mayor profundidad. Por último, Hitler esperaba que en el futuro la guerra podría dar un nuevo giro, y Curlandia representaba una posición de partida ideal para iniciar una nueva ofensiva sobre la retaguardia del ejército rojo. Por su parte, los soviéticos, pensando que el grupo norte estaba muy debilitado y que no aguantaría mucho, comenzaron a lanzar ofensivas contra él de forma inmediata. Así pues, ya para el día 13 de octubre los alemanes tuvieron que abandonar Riga y replegarse a una línea defensiva mucho más corta ya en el propio cuerno de Curlandia. El abandono de Riga para ocupar esta nueva posición defensiva fue una de las pocas concesiones que se le hicieron a Schöner, que era el comandante de este grupo de ejércitos. Hay que indicar también que este era uno de los generales favoritos de Hitler por su capacidad para resistir de forma estática en una posición hasta el final. La primera gran ofensiva soviética sobre Curlandia se produjo el día 27 de octubre y consistió en un potente ataque justo en la línea central de la defensa alemana, en la que se emplearon a 52 divisiones del Ejército Rojo. Además, también lanzaron otros ataques en el sector próximo a la costa báltica. Sin embargo, y pese a la potencia de la ofensiva, los soviéticos apenas pudieron avanzar unos 5 kilómetros en un mes y los ataques se detuvieron. Teniendo en cuenta que la península de Curlandia tiene unos 80 kilómetros de profundidad, todo apuntaba a que iba a costar más de la cuenta expulsar a los alemanes de dicho territorio. La siguiente ofensiva contra los alemanes en Curlandia se inició el 21 de diciembre, en un nuevo fuerte ataque soviético que tras una semana de combates no logró tampoco realizar ningún avance significativo, por lo que quedó cancelado. A partir de inicios de 1945, la situación había cambiado bastante con respecto a octubre, pues el Ejército Rojo se había abierto paso a través de los Balcanes y había llegado también a la capital de Hungría. Por otro lado, la última esperanza de los alemanes en el frente occidental había fracasado y ya no existía ninguna oportunidad de dar esa fuerte estocada que pudiese cambiar el resultado de la guerra. Así pues, la mayor preocupación ahora se situaba en el frente del Vístula, en el que se esperaba una gran ofensiva soviética que podía incluso llegar hasta la misma Berlín. Esto intensificó las peticiones de generales como Guderian, que llevaban semanas exigiendo que se evacuase a las divisiones alemanas de Curlandia. Así pues, esta vez sus peticiones dieron sus frutos y a mediados de enero fueron evacuadas hasta 7 divisiones de allí. Fue este también el momento en el que le cambiaron el nombre al Grupo de Ejércitos Norte y pasó a ser ahora el Grupo de Ejércitos Curlandia. Con esto tenemos que la petición de una evacuación total fue rechazada para siempre.
La siguiente ofensiva soviética sobre ellos se produjo cuando ya habían roto también el frente del Vístula para el día 23 de enero. Nuevamente, y a pesar de que los alemanes estaban ahora más debilitados, se las arreglaron para rechazar el ataque soviético. Durante el mes de febrero el Ejército Rojo continuó atacando Curlandia, y esta vez sí que lograron alguna victoria sobre los alemanes en toda la línea de frente, consiguiendo incluso embolsar a la 126 División de Infantería Alemana en Priekul. Sin embargo, no fue algo que los alemanes no pudiesen solucionar, y tras replegarse un poco, volvieron a consolidar una nueva línea defensiva ante la que los soviéticos tuvieron que volver a paralizarse. Fue durante el mes de marzo, concretamente durante el día 18, cuando los soviéticos iniciaron su última ofensiva de envergadura contra Curlandia, que nuevamente no consiguió ningún resultado positivo. Esto fue ya la gota que colmó el vaso para Stalin, que veía que pese a los recursos empleados desde octubre de 1944, no había conseguido prácticamente nada en dicho sector. Así pues, convocó a los generales de los distintos frentes bálticos y terminó por disolver el último frente báltico que le quedaba, y envió a esas tropas a apoyar las operaciones que estaban teniendo lugar cerca del frente del Oder. Fue así como a principios de abril, los soviéticos renunciaron a conquistar Curlandia por vía militar directa y se centraron únicamente en bloquear y aislar el territorio. Tras la muerte de Hitler, Dönitz dio la orden de evacuar al mayor número de tropas posible de Curlandia antes de la capitulación final, con el objetivo de que no terminasen cayendo prisioneros de los soviéticos. Fue así como unos 20.000 soldados fueron evacuados por mar de allí entre los días 3 y 8 de mayo. Para el día 9, las tropas alemanas que aún quedaban en Curlandia terminaron rindiéndose finalmente y los soviéticos pudieron capturar a un total de 189.000 alemanes y a 20.000 combatientes letones. 284.000 bajas fueron las que el Ejército Rojo sufrió durante estos 7 largos meses de asedio, en los que no consiguió romper las defensas alemanas en Curlandia frente a las 117.000 alemanas. Sin duda alguna, esta defensa puede ser considerada como una proeza alemana que, si bien es cierto, hubiese sido más efectiva en el Vístula o en el Oder. A partir de aquí, se inicia un gran debate sobre la importancia que tuvo retener a hasta 9 ejércitos soviéticos intentando penetrar las defensas en Curlandia. ¿Impidió esto que el avance en el resto del frente oriental fuese más rápido? ¿Hubieran sido estas tropas alemanas de mayor importancia en el frente del Vístula o en el Oder? Desde mi punto de vista, sí, pero dejo que cada uno responda a esta cuestión. Si queréis ver otras batallas del frente oriental durante esta fase del conflicto, os dejo en la descripción el programa que subimos recientemente sobre la contraofensiva de Model en Varsovia o la batalla de Bautzen. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.